tengo la edad para abrir el TEC. Bueno, primero voy a empezar por algo más bien lúdico. Me parece que lo lúdico tiene muchísimo que ver con esto también. Y sobre todo con las primeras curadurías que hicimos en relación al tema de esto que decías vos, de la teorización o de la compilación de materiales, en un punto donde cambió la tecnología desde lo que es el VHS, el mini DV, a el formato digital, ¿no? Me refiero a la tecnología de lo digital, lo audiovisual, perdón. Esta curaduría se llamó Montevideo Digital y se realizó en la Fundación de Arte Contemporáneo, incluso porque allí habíamos un grupo bastante grande de gente que hacía videoarte, video performance, como por ejemplo Teresa Pupo, Enrique Aguerre, Juliana Rosales, Brian McCann, todo. Luego, viste, hablan del amiguismo en el arte. Es así, todos amigos, todos de la misma familia, que seguimos trabajando también en eso que es la preservación del archivo, ¿no? Pero acá el asunto era que nosotros queríamos como hacer un trabajo que después nos encantó deshacerlo y cuestionarlo. Acá nosotros queríamos como empezar a trabajar las micro categorizaciones que habían dentro de ese gran espectro que se le llamaba videoarte en ese momento. Entonces, justamente ahí nos encontramos, nos conocimos con Pancho, o sea, nos habíamos conocido en el 2004, él estaba preparando todo ese gran festival que fue después EJECT. Entonces ahí nos empezamos a preguntar qué pasaba con la video performance acá, porque la gente hablaba de video y de performance, pero no se hablaba de video performance. Entonces, bueno, en ese momento invitamos a Clemente Padín, que trajo unas obras muy interesantes, que había hecho en la biblioteca. Mira, yo creo que todavía era, o sea, si no era la dictadura, pero eran los primeros años de la democracia. Y me acuerdo que ese día había un partido que jugaba Alemania-Argentina, era un mundial, y nos jugamos así, viste, la cabeza a que no iba nadie. Y cayeron como 40 personas y dijimos, che, qué increíble cómo la gente, cómo es un tema que les interesa tanto, porque a nosotros no. A nosotros como que no nos parecía tan importante, sin embargo, es increíble cómo hay una necesidad aún hoy de seguir profundizando en ese tema, ¿no? Bueno, entonces, de ahí en más empezamos a trabajar como en una red muy grande que atravesaba, digamos, como otras cuestiones que vamos a ver después, otras cuestiones que tienen que ver con los dispositivos de captura. En este caso estábamos más bien dedicados a la cuestión digital, como les decía, por eso se llamaba Montevideo Digital. Tenía más que ver, por ejemplo, con la recopilación de cosas que tenían que ver con el net art. Bueno, después voy a ver un ejemplo más dedicado, voy a mostrar un ejemplo más dedicado a eso, pero una cuestión muy interesante que se hizo acá fue empezar a pensar en la preservación de esos materiales que hasta ese momento estaban en VHS. Como no recuerdo si fue ese mismo año o el año posterior, Clemente Padín ganó un premio Figari, entonces se comenzó, digamos, con ese gran proyecto que es el proyecto del archivo Padín, y se empezó a hacer ahí como una gran recuperación de eso. Y a nosotros, más allá de que, o sea, tengo miles de cosas de mi carrera que le agradezco a Clemente, pero nosotros decíamos, che, es increíble que no haya una mujer en esta
y por lo menos no había enunciación. Un tiempo después de eso también hubo una gran exposición en el Centro Cultural de España que se llamó 25 años de videoarte, no sé si la conocen. Bueno, pueden buscar, está en PDF el catálogo 25 años de videoarte, y habían algunas cosas mencionadas, pero no habían cosas como desde, digamos, los comienzos, ¿no? Entonces, en un minuto nos pusimos como a cuestionar cómo la performance, siendo una práctica artística revolucionaria, disruptiva, que cuestionó tanto el canon modernista, no tenía referentes mujeres, ¿tá? Y en ese momento llegó a nosotros un gran contingente, digamos, una especie de caja. Yo ya estaba investigando el cine experimental, ahora podemos pasar mi libro. Sí, sí. No, pero está bueno para que tengan la referencia. Yo ya estaba investigando el cine experimental en Uruguay y, bueno, aparece esa caja con, antes que nada, voy un poquitito para atrás. Yo no sé si ustedes saben que una metodología muy común que usaban los gobiernos de represión, de índole dictatorial, era quemar bibliotecas, quemar archivos, enterrar discografía. Bueno, en esa previa se quemó 2 veces las instalaciones del Sodre, donde se realizaba un gran festival de cine documental y experimental que empezó en el año 54, terminó en el año 71, y entonces en esos incendios se devastó también esa documentación. Entonces, esta caja que me la mandó mi hermano, que trabajaba en el Museo de Cine de Torino y que sabía que yo estaba investigando el cine experimental acá en Uruguay, y él encontró una caja en el Museo de Cine de Torino que decía cine experimental en Uruguay, porque hubo un cineasta italiano que vino a hacer cine acá y entonces dejó sus fondos en ese cine, en ese museo, y rebota esto para acá. Y además el padre de mi esposo había trabajado también en el Sodre, bueno, conexiones. La cosa es que nosotros terminamos haciendo una investigación en los fondos fílmicos del Archivo de la Imagen. Ahí nos encontramos con la mención a una película donde trabajaba Teresa Trujillo y había ganado una dos películas. Una había ganado un premio dentro del cine experimental y otra había ganado una mención. Y en realidad, en ese momento nos comunicamos con Mario Handler, que era el que teníamos más cerca, ¿no? Y bueno, la verdad que estuvo buenísimo lo que nos contó Mario Handler en ese momento, porque tiene un complemento con esto, y quiero resaltar esto. Mario Handler después se transforma en un gran documentalista, y hay toda una tradición en Uruguay de cine documental que se vuelve una especie de mala palabra el hablar de cine experimental, ¿no? Hay como una negación hacia eso. Y es increíble que los dos casos que elegí, los dos que filman, estuvieron relacionados a lo documental, ¿no? O sea, hay una cosa que creo que también va como en pos de esa descategorización que propongo hacer, ¿no? Que es dónde están justamente los límites. Bueno, entonces Mario Handler nos dice que
a partir de esta relación que establece, si querés correr las cosas de acá, Karina. Cari, si querés correr las cosas mías para allá. Bueno, en esto, correlas y te sentas al lado. Quiero decir que Karina es Karina Gobi la que está en el libro, la que hizo el libro de Tere. ¿Está? O sea, tiene que ver con todo esto, no importa, déjalo. Bueno, entonces, Mario Handler lo que dice es que a través de estas investigaciones que se hacen en París, es que él y sus compañeros de la Cinemateca del Tercer Mundo luego invitan a Teresa a que dé talleres de cómo manejar el cuerpo en lo que se llama el cine urgente, ¿no? O sea, cómo el cuerpo y la cámara también son un mismo dispositivo a la hora de salir a filmar en esa práctica que hacía la Cinemateca del Tercer Mundo, que se llama cine urgente. Entonces, esto me parece fundamental para el tema. ¿Cómo, perdón? ¿El nombre que mencionaste, cómo se llama? ¿Cinemateca del Tercer Mundo? No. ¿Cine urgente? Cine urgente, sí. Cine urgente. Bueno, tiene 1000 nombres, ¿no? Pero digo, está. Lo que digo es que a lo que voy a hacer referencia es a los distintos dispositivos, ¿no? Acá estamos hablando de los 60, era un dispositivo cinematográfico, fílmico, probablemente 16, que tiene un peso bastante importante porque además adentro lleva la película. Entonces, todo eso se fue dando, digamos, esto que voy a mostrar es como un primer paso para toda esa práctica y sin ser que la práctica que proponía Teresa para esa Cinemateca del Tercer Mundo estaba ligada con la performance, sí esa práctica luego se ve en otras referentes de la video performance como Paula Weiss en México, por ejemplo. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, está. No, porque yo a veces como que me voy medio al carajo. De hecho, bueno, esto es una referencia del archivo de Andrés Neumann, del mismo modo que lo que les dije de la curaduría, de que seguimos trabajando toda la gente. Esto es lo mismo, son todos de los 60 que siguen siendo amigos y todo. Esta es una referencia tomada del archivo de Andrés Neumann. Y si en 1964, dos jóvenes artistas sudamericanos se encontraron por casualidad, después de mucho tiempo, en una calle de París. Ambos eran uruguayos y ambos estaban abocados a investigar nuevos lenguajes artísticos. Uno de ellos era Teresa Trujillo, bailarina y coreógrafa recién llegada a París desde Nueva York, donde había estudiado danza durante varios años con Martha Graham y José Limón. Poco antes de dejar New York, se había encontrado con el trabajo con objetos de Alvin Nicolais y Murray Lewis, cosa que la dejó sumamente impresionada. El otro era Mario Handler, cineasta y director en sus primeras armas. El fragmento de 2 minutos que a continuación se verá es el resultado del experimento que hicieron juntos en un salón de la prestigiosa Schola Cantorum de París, en la calle Rue Saint-Jacques, donde Karen Wenner, la directora del departamento de danza de la institución, había invitado a Teresa Trujillo a realizar su búsqueda y creación. El presente fragmento es uno de 2. El otro, Improvisación Danza Cine 1, del 1964, no ha resistido a las leyes del tiempo.